Bueno, no tengo mucho que decir la verdad, solo que disfruten esta madre que estoy usando todas mis neuronas para traerles caps muy rápido, así que aprovechenlo, que tal me muera por un tiempo, quizás. Capítulo 2. Entre el pasado y el presente. La luz del amanecer bañaba las ruinas con tonos cálidos y suaves, aunque no lograba disipar del todo la frialdad que se respiraba en el ambiente. El grupo, liderado por 2B, emprendía su camino hacia el cuartel general. Apolo seguía con una postura imponente, pero su mirada delataba curiosidad y algo más. La memoria reciente de su última victoria. Había derrotado al poderoso Leónidas, un hombre cuya fuerza y determinación rivalizaban con la de los mismos dioses. El recuerdo estaba fresco, como una llama que aún ardía en su interior. Pero ahora, en este mundo de tecnología inimaginable y seres cuya naturaleza le era desconocida, Apolo se encontraba en un estado de reflexión constante. Mientras avanzaban entre edificios derruidos, Apolo rompió el silencio. Deben perdonarme, pero no puedo evitar preguntarme, ¿qué clase de seres son ustedes? Su tono era sereno, pero en sus ojos había un brillo de auténtico interés. En mi mundo, no existen creaciones como ustedes, con tal precisión y griega. Humanidad. 2B, como siempre, mantuvo su semblante frío y respondió de manera directa. Somos androides, creados por humanos para luchar en su nombre. Esa es nuestra razón de ser. Apolo frunció ligeramente el ceño, como si procesara la idea. Para él, la creación de vida artificial era un concepto completamente ajeno. Androides, seres creados por manos mortales. Fascinante. Aunque me pregunto, hizo una pausa y miró a 9S, quien lo observaba con cierta cautela, ¿qué los hace diferentes de los mismos humanos que los construyeron? 9S, que hasta entonces había estado callado, no pudo evitar intervenir. Somos mejores. Más rápidos, más fuertes, más eficientes. No necesitamos comida ni descanso como los humanos. Pero también, se detuvo, mirando brevemente a 2B, somos diferentes porque no compartimos sus debilidades emocionales. Al menos, no deberíamos. Apolo notó la ligera vacilación en sus palabras y sonrió con suavidad. Interesante. A veces, las emociones no son una debilidad, sino lo que define nuestro propósito. Sin ellas, mis propias batallas no habrían tenido sentido. La furia, la determinación, incluso el dolor, todo eso me hizo más fuerte. 2B lanzó una breve mirada hacia Apolo. Había algo en su tono, en la forma en que hablaba de sus luchas, que despertaba una chispa de entendimiento en ella. Sin embargo, no dijo nada, prefiriendo mantener su atención en el camino. El grupo llegó a un edificio parcialmente intacto que parecía adecuado para un breve descanso. Mientras 2B vigilaba el área y 9S revisaba sus sistemas, Apolo se tomó un momento para observar el lugar. Las paredes desgastadas, los muebles rotos, todo le hablaba de una civilización que había sufrido enormemente. Es curioso, murmuró Apolo, más para sí mismo que para los demás. En mi mundo, los humanos luchaban entre ellos, pero nunca llegaron a crear algo como ustedes. Su tecnología, sus creaciones, serán un testimonio de su grandeza o de su desesperación. 9S, quien lo escuchó, dejó de lado su terminal y se acercó. Quizás ambas cosas. Los humanos hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir. No siempre tomaron las mejores decisiones, pero su legado sigue vivo en nosotros. Luego, con un toque de sarcasmo. Aunque dudo que puedas entenderlo, siendo un dios y todo eso. Apolo soltó una breve carcajada, sorprendido por la franqueza del joven androide. He sido muchas cosas en mi vida, joven. Un guerrero, un líder, incluso un hombre. Si algo he aprendido, es que la inmortalidad no te exime de comprender las luchas de los mortales. 9S iba a responder, pero 2B lo interrumpió. Deberíamos descansar. El cuartel aún está lejos, y necesitaremos estar en plena forma para cruzar las próximas zonas. Apolo asintió y se sentó en el suelo, cruzando las piernas como si estuviera a punto de meditar. Cerró los ojos por un momento, pero sus pensamientos seguían activos. Había tantas cosas que no comprendía de este mundo, pero eso no lo intimidaba. Al contrario, lo motivaba a aprender, a adaptarse.
Cuando el sol comenzó a descender, el grupo retomó su marcha. Aunque el silencio se apoderó nuevamente de ellos, había algo diferente en la dinámica. Apolo ya no era solo un extraño para ellos. Ahora era un enigma que despertaba tantas dudas como posibilidades. Mientras avanzaban por el terreno cada vez más complicado, Apolo no podía evitar sentir una chispa de emoción. Había vencido a Leónidas, había probado su fuerza y su determinación, pero ahora enfrentaba a algo completamente nuevo. Este mundo, con sus máquinas y sus misterios, era un desafío como ningún otro. Y Apolo, como siempre, estaba listo para enfrentarlo. El aire estaba cargado de tensión mientras el grupo avanzaba. Las ruinas, con sus edificios desmoronados y calles invadidas por la vegetación, se volvían más peligrosas a cada paso. La calma que habían tenido durante el descanso era engañosa. Este mundo estaba lejos de ser seguro, y pronto eso se haría evidente. 2B caminaba al frente, su katana descansando en su espalda pero lista para ser desenvainada en cualquier momento. Apolo iba detrás, analizando el entorno con atención. Aunque no conocía las máquinas que los atacaban, sus instintos le decían que la batalla estaba cerca. Detecto movimiento, informó 9S en voz baja mientras revisaba su terminal. Un grupo grande de máquinas acercándose desde el este y el oeste. Intentan rodearnos. Entonces que lo intenten, respondió Apolo con una ligera sonrisa, apoyando la mano en la empuñadura de su lanza. Las sorpresas son parte de la batalla, ¿no creen? 2B no respondió. En cambio, sus ojos brillaron con determinación mientras desenvainaba su arma. Las máquinas aparecieron al poco tiempo, una multitud de unidades hostiles que cubrían las calles y los edificios cercanos. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y sus movimientos eran rápidos, casi sincronizados. El primer ataque vino desde el este. Una línea de máquinas rodantes avanzó a gran velocidad, disparando proyectiles de energía en patrones caóticos. 2B se movió rápidamente, esquivando los disparos con elegancia. Con un salto ágil, cayó en medio de ellas y comenzó a cortar con precisión letal. Sus movimientos eran fluidos, casi como una danza. Apolo, por su parte, enfrentó a las máquinas que venían desde el oeste. Con un rugido que resonó por las ruinas, cargó contra ellas, blandiendo su lanza con fuerza. Sus golpes eran devastadores, destruyendo múltiples enemigos con cada ataque. A pesar de su armadura, se movía con una agilidad sorprendente, esquivando los ataques enemigos con facilidad. Es más fuerte de lo que parece, comentó 9S mientras apoyaba a 2B con disparos precisos desde su pod. Apolo rió mientras partía en dos a una máquina más grande que intentó embestirlo. Espero que no estén subestimándome, joven, dijo, mientras sus ojos brillaban con la intensidad de un guerrero en su elemento. Si hay algo que sé hacer, es luchar. De repente, un rugido mecánico llenó el aire. Desde lo alto de un edificio colapsado, una gigantesca máquina apareció, descendiendo al suelo con un impacto que hizo temblar el terreno. Era un coloso, mucho más grande que las unidades normales, con brazos que parecían diseñados para destruir todo a su paso. ¡Cuidado!, gritó 9S. Esa cosa tiene una armadura reforzada. No será fácil. Apolo observó a la máquina con interés. Había enfrentado titanes y bestias en su mundo, pero esta criatura mecánica era diferente. Su energía y fuerza parecían casi inagotables. Sin embargo, eso solo hacía la batalla más emocionante para él. 2B intentó un ataque frontal, lanzándose contra el coloso con su katana. Su espada dejó una marca en el blindaje, pero el gigante respondió rápidamente, golpeándola con uno de sus brazos. Aunque esquivó el impacto principal, la fuerza del golpe la lanzó hacia un lado. Apolo aprovechó la distracción para atacar desde otro ángulo. Saltó con una fuerza tremenda, impulsado por su entrenamiento y experiencia como guerrero. Su lanza brilló con un destello dorado mientras la clavaba en una de las articulaciones del coloso. La máquina emitió un chillido metálico, tambaleándose por un momento. Sus articulaciones son el punto débil, gritó Apolo, retirando su arma con rapidez. Recibido, respondió 2B, recuperándose rápidamente.
Coordinando sus ataques, ella y Apolo comenzaron a golpear los puntos clave del coloso, mientras 9S usaba su pod para desactivar temporalmente algunos de sus sistemas. El coloso, sin embargo, no iba a caer fácilmente. Lanzó un ataque masivo, liberando un campo de energía que obligó al grupo a retroceder. Apolo sintió el impacto, pero se mantuvo firme. No será suficiente para detenerme. Rugió, alzando su lanza nuevamente. En un movimiento final, Apolo y 2B atacaron juntos. Mientras ella cortaba las extremidades inferiores de la máquina, Apolo lanzó su lanza con una fuerza tremenda, atravesando la cabeza del coloso. Con un último crujido metálico, la máquina cayó, derrotada. El silencio volvió a las ruinas, interrumpido solo por el sonido de las piezas de la máquina cayendo al suelo. Apolo respiró profundamente, observando los restos del coloso con una mezcla de orgullo y curiosidad. Definitivamente, este mundo tiene desafíos únicos, comentó, girándose hacia 2B y 9S. Pero debo admitir que ha sido estimulante. 2B asintió, limpiando su espada antes de guardarla. Tenemos que seguir. Este lugar no es seguro, y más unidades podrían llegar. Mientras retomaban su marcha, Apolo no pudo evitar preguntar: ¿todas las máquinas en este mundo son así de hostiles? 9S respondió con un tono algo sombrío. No todas. Pero las que nos enfrentamos están controladas por un sistema hostil que busca destruirnos. Nuestra misión es detenerlas antes de que acaben con lo que queda de la humanidad. Apolo asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Aunque aún le costaba entender este mundo, una cosa era clara: su fuerza y determinación serían necesarias para enfrentar los desafíos que venían. Las ruinas se llenaban de un silencio opresivo, roto solo por el crujir de pasos sobre la grava y los ecos de una brisa que arrastraba fragmentos de historias olvidadas. Apolo, siguiendo a 2B y 9S, observaba con atención cada rincón. Aunque su mundo no había alcanzado un nivel tecnológico como este, su experiencia como guerrero le permitía adaptarse rápidamente. Su curiosidad no era meramente superficial. Cada edificio destruido y cada pieza de tecnología eran fragmentos de un rompecabezas que intentaba descifrar. ¿Cómo es posible que ustedes existan?, preguntó Apolo de repente, su voz resonando con un eco metálico en las ruinas. 2B, como era su costumbre, guardó silencio. Pero 9S, siempre más dispuesto a conversar, respondió con un toque de orgullo. Somos androides creados para proteger a la humanidad. Nuestra misión es erradicar las máquinas enemigas que han tomado el control del mundo. Apolo frunció el ceño, procesando esa información. En su mundo, los dioses eran los protectores, o tiranos, de los humanos, pero estos androides eran algo distinto, una mezcla de creación y propósito que no podía encajar del todo en su experiencia. Interesante. Apolo giró su lanza, inspeccionándola como si quisiera asegurarse de que estaba lista para el combate que, según su instinto, era inevitable. En mi mundo, la protección no siempre se gana con actos justos, pero parece que ustedes tienen una convicción admirable. Antes de que 9S pudiera responder, un ruido metálico rasgó el aire. Las máquinas estaban cerca. ¡Alerta!, exclamó 9S, revisando su radar. Se acercan desde varias direcciones. Son muchas. 2B desenfundó su katana con un movimiento rápido y ágil, lista para enfrentarse al enemigo. Apolo, por su parte, levantó su lanza con una sonrisa serena, como si la llegada de los enemigos le diera un respiro de su curiosidad para enfocarse en lo que mejor sabía hacer: la batalla. Desde el este, un enjambre de pequeñas máquinas avanzaba rápidamente, emitiendo chirridos mecánicos mientras disparaban rayos de energía. Desde el oeste, unidades más grandes con brazos que se asemejaban a masas avanzaban, destruyendo todo a su paso. Apolo tomó la delantera hacia el flanco este, girando su lanza con precisión milimétrica. El arma no solo brillaba con un aura dorada, sino que parecía resonar con su energía divina. Con un movimiento fluido, lanzó la lanza como si fuera un proyectil. El arma atravesó 3 máquinas en fila, explotándolas en un destello de chispas y piezas metálicas. Las máquinas no tardaron en acercarse, y Apolo lo sabía.
Con la misma serenidad con la que había derrotado a Leónidas en el pasado, comenzó a prepararse para el combate. Pero no sería un enfrentamiento cualquiera. Él, el dios del boxeo, estaba destinado a luchar a su manera. Una de las máquinas más cercanas, un monstruo con una gran masa de acero como puño, se lanzó hacia él con una velocidad impresionante. Apolo, sin vacilar, se adelantó con una sonrisa confiada. Era como un luchador profesional enfrentando a un oponente mucho más grande, pero para él, eso no era más que una oportunidad para brillar. Con un movimiento rápido, Apolo desvió el golpe con su antebrazo, aprovechando la resistencia de sus guantes hechos con los hilos de Artemisa, y contraatacó con un golpe directo a la mandíbula de la máquina. El impacto fue tan fuerte que, aunque la máquina era un engendro de metal, el choque resonó en el aire como si fuera un golpe a una pared sólida. La máquina se tambaleó hacia atrás, pero Apolo no le dio tiempo para reaccionar. Con una agilidad sorprendente, Apolo saltó hacia adelante, y con sus puños envueltos en los hilos divinos de Artemisa, lanzó un combo de golpes. Cada golpe resonaba con la fuerza de su poder divino, el impacto retumbaba en el suelo y la máquina se desmoronaba bajo el peso de los golpes. Apolo no sentía dolor, pues su resistencia divina lo hacía inmune a cualquier daño físico de máquinas o armas mortales. El primer oponente se desintegró, pero Apolo sabía que esto era solo el principio. Decenas de máquinas más avanzaban hacia él. Con un movimiento rápido, el dios del boxeo se lanzó al siguiente grupo. Usó su escudo, también hecho de los hilos de Artemisa, para bloquear los ataques que le lanzaban desde los lados, mientras con sus puños continuaba rompiendo las formaciones enemigas. ¡Rápido! El dios del boxeo no se detiene, gritó Apolo mientras esquivaba un disparo láser dirigido hacia su rostro. Con un giro elegante, bloqueó el láser con su escudo y utilizó el rebote de energía para desintegrar otra máquina. El combate cuerpo a cuerpo era su especialidad, y los hilos de Artemisa, presentes en sus guantes, escudo y ataque, le otorgaban la ventaja sobre sus enemigos. Un grupo de máquinas con cuchillas avanzó hacia él, intentando rodearlo. Apolo, sin perder la calma, aprovechó la distancia para saltar hacia un oponente y, con un solo golpe al rostro, destrozó la cabeza de la máquina. Luego, un rápido movimiento de su pie dejó fuera de combate a una máquina con una hoja afilada. Las máquinas caían a su alrededor como piezas de ajedrez, incapaces de hacerle frente. 2B y 9S, aunque impresionados, continuaban combatiendo a su manera. 9S saqueaba las máquinas para desactivarlas a distancia, mientras que 2B luchaba con su katana con movimientos letales, cortando a través del metal como si fuera papel. Sin embargo, Apolo se mantenía en el centro de la batalla, su cuerpo moviéndose como una tormenta de golpes y agilidad. Su poder era inhumano, pero lo que realmente lo diferenciaba era la destreza de un guerrero entrenado, alguien que había obtenido su poder a través de sacrificio y esfuerzo. El último de los enjambres cayó con un fuerte estruendo cuando Apolo, con una explosión de fuerza, lanzó un poderoso gancho a la cabeza de la máquina líder. El impacto se escuchó a kilómetros de distancia. Todo el campo de batalla quedó en silencio, con solo los ecos de la destrucción en el aire. Respirando con calma, Apolo sacudió sus manos, limpiándolas del polvo y la chatarra. No parecía cansado en lo más mínimo, su resistencia divina le permitía continuar luchando durante horas sin agotarse. 2B se acercó, observando en silencio el poder de Apolo, mientras 9S, con una sonrisa, lo observaba de cerca. Increíble. Pensé que serías solo un dios más, pero eres un guerrero real. Menos 9S no pudo evitar mostrar su admiración. Apolo se encogió de hombros, limpiándose un poco el sudor de la frente. Todo tiene su precio, amigo mío. No es solo poder. Es sacrificio, esfuerzo y determinación. Y aunque no tengo todos los recursos que tuve en mi mundo, sigo siendo el dios del boxeo. Nadie se detiene frente a mí. 2B asintió, reconociendo la verdad en sus palabras, pero también una sensación de respeto que no había mostrado antes. Estamos lejos de nuestro cuartel general. Pero como sigues siendo un valioso aliado en combate, te llevaremos con nosotros. Allí podremos analizar mejor tus capacidades y decidir qué hacer contigo. Apolo asintió en silencio.
La idea de conocer más sobre este mundo, y quizás encontrar la forma de regresar a su hogar, parecía una misión que valía la pena. Mientras caminaban hacia el horizonte, el dios del boxeo se permitió una sonrisa tranquila. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero también sabía que estaba preparado para todo. Y con esa determinación, la travesía hacia el cuartel general de la Resistencia comenzaba. El aire en el paisaje desolado seguía pesado, un manto de quietud y destrucción que parecía extenderse sin fin. Las huellas de las máquinas rotas, ahora solo piezas de chatarra, quedaban atrás como testimonios del combate reciente. Aunque Apolo se sentía fuerte y dispuesto, el cansancio de la batalla y la ardua caminata empezaban a tomar su toyo. Sin embargo, su mirada seguía fija en el horizonte, el mundo en el que ahora se encontraba todavía le resultaba desconcertante, pero no estaba dispuesto a rendirse. Así que, ¿este mundo está en guerra, dijo Apolo mientras caminaba junto a 2B9S, observando las ruinas de la ciudad que habían quedado atrás. Sus palabras eran llenas de curiosidad. 2B, que había estado en silencio durante gran parte del camino, se giró hacia él y respondió con calma. Sí, el conflicto entre los androides y las máquinas ha durado más de un milenio. Somos parte de un esfuerzo para liberar la Tierra de la amenaza que representan. Apolo frunció el ceño, algo intrigado pero sin dejar que la sorpresa lo dominara. En su mundo, la tecnología de este tipo no existía, y aunque él había luchado contra titanes y monstruos colosales, los androides con habilidades tan sofisticadas como las de 2B9S eran una novedad total. ¿Y cómo controlan todo esto? ¿Qué los motiva a pelear?, preguntó, mirando a 9S, quien había sido el más conversador desde que se unieron. 9S, siempre curioso y dispuesto a compartir información, respondió sin pensarlo mucho. Nuestro objetivo es garantizar la supervivencia de la humanidad. Aunque la raza humana fue casi exterminada por las máquinas, seguimos luchando para recuperar lo perdido, para darles un futuro a aquellos que aún puedan sobrevivir. Apolo asintió, reflexionando sobre sus palabras. A pesar de su naturaleza divina, no era ajeno al sacrificio por un propósito mayor. Había luchado y vencido muchas batallas por su gente en su propia mitología. Pero aquí, en este extraño mundo, el sacrificio y la lucha parecían aún más graves, más desesperados. Con el paso de las horas, el paisaje comenzó a cambiar. Se adentraban cada vez más en la zona de ruinas y desechos, un terreno árido que contrastaba enormemente con las gloriosas tierras de Grecia que Apolo conocía. Las pocas ciudades que se veían parecían destruidas, sus estructuras oxidadas y quebradas por las huellas de la guerra. Cada esquina era un recordatorio de lo que este mundo había sufrido. A medida que avanzaban, Apolo notó que 2B9S se detuvieron por un momento. Estaban vigilando un par de máquinas de patrullaje que se acercaban desde una estructura derruida. Apolo observó en silencio, tomando nota de sus movimientos, de cómo 2B desenvainó su katana con una destreza impresionante. Sin perder tiempo, saltó hacia adelante, decidido a asistir en la lucha. «Voy a limpiar el camino», dijo Apolo con una sonrisa confiada, mientras avanzaba rápidamente hacia las máquinas. Antes de que 9S pudiera protestar, ya estaba en movimiento. Las máquinas, al notar su presencia, comenzaron a disparar ráfagas de energía. Apolo, confiado en su resistencia divina, no se molestó en esquivarlas. Simplemente las bloqueó con su escudo, haciendo que las explosiones se disiparan alrededor de él sin hacerle un rasguño. 2B, viendo la actitud de Apolo, se acercó y en un movimiento sincronizado, atacó a una de las máquinas con su katana, partiéndola en dos. La otra máquina intentó atacarla por el costado, pero Apolo, con un salto preciso, apareció de un lado y la golpeó con un brutal gancho que hizo que la máquina explotara en una nube de chispas y metal. «Tú también tienes estilo, dijo 9S con una sonrisa mientras continuaba hackeando las otras máquinas para desactivarlas. «La pelea parece interesante. Mi estilo es el boxeo, amigo. Nada supera la pureza de un buen golpe bien colocado», respondió Apolo mientras limpiaba la chatarra de sus guantes, que brillaban con la misma intensidad que su mirada.
Con el campo de batalla despejado, el grupo continuó su marcha, ya sin la necesidad inmediata de seguir luchando, pero aún en alerta. El viaje hacia el cuartel general no sería corto, y la noche ya comenzaba a caer. 9S propuso hacer una pausa para descansar. ¿Vamos a descansar aquí?, preguntó Apolo, mirando a su alrededor, una pequeña zona desprotegida con algo de vegetación marchita. No era el lugar más seguro, pero tampoco había mucho de dónde elegir. Sí, necesitamos descansar. El camino será largo y difícil, respondió 2B mientras empezaba a sentarse cerca de un fuego improvisado. Mientras se acomodaban para descansar, Apolo observó el equipo de androides, y su enfoque sereno hacia la supervivencia. Había algo especial en ellos, algo que reflejaba su deseo de cumplir con una misión, incluso si la esperanza ya no brillaba tan fuerte como antes. En un mundo como este, luchaban por lo que quedaba de la humanidad, pero Apolo también entendió que no todo era tan diferente de su propio propósito: el sacrificio y la lucha por algo más grande. ¿Cómo se sienten con todo esto?, preguntó Apolo, mirando a 2B y 9S, queriendo entender más de la motivación detrás de su resistencia. 2B miró al fuego por un momento, su rostro usualmente impasible, pero con una leve sombra en sus ojos. Estamos cansados, pero no podemos rendirnos. No lo haré, ni siquiera cuando el futuro parece incierto. Apolo asintió, compartiendo el mismo pensamiento, aunque de una manera distinta. Para él, la lucha era algo constante, una forma de vida. Pero veía en estos androides una fuerza interna que, incluso si no lo decían abiertamente, los mantenía firmes. Después de un breve silencio, 9S rompió la tensión. Bueno, si vamos a sobrevivir juntos en este viaje, al menos tenemos que asegurarnos de disfrutar de algunos momentos tranquilos, ¿no? Apolo sonrió, sintiendo una pequeña chispa de camaradería por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, sabía que la paz sería solo temporal. La verdadera batalla aún estaba por llegar. La noche continuó, el viento soplaba a través de las ruinas, y las estrellas eran visibles en el cielo, lejanas pero bellas. En ese momento, Apolo se permitió una breve pausa, observando el paisaje y reflexionando sobre lo que había dejado atrás y lo que aún le esperaba. Pero, por ahora, descansarían. Porque al amanecer, el viaje continuaría, y con él, las sorpresas de un mundo nuevo por explorar. El viaje hacia el cuartel general había comenzado, pero muchos desafíos aún aguardaban a Apolo, 2B y 9S. Y aunque cada uno de ellos había experimentado su propio tipo de sacrificio, este viaje pronto les revelaría cuán fuertes serían cuando se enfrentaran a lo desconocido. Fin del capítulo. Bueno gente, ahí tienen el segundo cap de esta cosa. Realmente me estoy luciendo con esto y espero que lo estén disfrutando tanto como yo en hacer esto para ustedes. Pero bueno, ya no tengo nada que decir, así que nos vemos para el siguiente cap. Chao amigos.